Bueno, pues contra los bulos y la desinformación, aquí estamos los medios de comunicación para trasladar esa información veraz y contrastada y también para contar con expertos de la talla de Juan José Badiola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un experto en enfermedades transmisibles emergentes de la Universidad de Zaragoza. Así es. Hemos dicho que ha llegado el primer afectado por coronavirus a España, concretamente a La Gomera, pero usted hace un llamamiento a la calma. Bueno, sí, se esperaba que uno podía ver, y es un caso curioso porque es un caso secundario, ¿no? Es una persona que había estado en contacto con otra persona que venía de China, en Alemania, y de ahí pues vino de vacaciones a Gomera, y de los que venían, uno de ellos estaba infectado. Sí, los otros con los que venían también están bajo seguimiento. Pero de momento han dado resultados negativos, solamente uno está afectado por el virus. Creo que hay una pregunta que se hace todo el mundo y es ¿de dónde viene este coronavirus? Una buena pregunta, porque no lo sabemos todavía. Una pregunta con una difícil respuesta, ¿no? Se supone, y cuando digo esto en relación a situaciones anteriores, que procede del mundo animal. Se hablaba de un murciélago, no sé si esto es cierto o no, tampoco. Se ha hablado del murciélago, es muy probable que efectivamente la fuente inicial sea el murciélago. Los murciélagos son mamíferos voladores, ¿verdad?, que tienen una carga de coronavirus que no son patógenos para ellos, pero que están ahí, viven con ellos. Entonces, parece ser que allí en China, pues bueno, como en todos los lados del mundo, abundan los murciélagos y que probablemente allí lo que pasa es que tienen la costumbre... ¿De qué manera pasa de murciélago a persona? Es que en ciertas partes del mundo se comen los murciélagos o se manejan muy cerca los murciélagos. Y bueno, pues parece ser que esa ha sido la causa, pero la clave está en que en comparación con situaciones anteriores, por ejemplo, el síndrome agudo severo grave que ocurrió en China también en el 2002 y el síndrome de Oriente Medio, el síndrome respiratorio de Oriente Medio del año 2012, era una situación parecida, eran coronavirus los dos, y los dos procedían de murciélagos. Por eso suponemos que esto es un caso parecido. Lo que pasa es que allí, en el caso del SARS de China... Sí, que ya hay más víctimas afectadas que el SARS. Era un mamífero, un felino silvestre, las civetas, que aquí no están, no existen, que se comen allí también. Y en el caso de Arabia, de Oriente Próximo, es el dromedario. Entonces, lo que nos falta es ese animal intermedio que no sabemos cuál es, o si se sabe, no lo han dicho. Es impresionante, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros en esta mesa se pensaba, ¿no?, que pudiera ser ese contagio por parte de un animal. Estamos hablando de más de 17.300 infectados en todo el mundo, hay más de 362 muertos, prácticamente todos en China, solo uno en Filipinas, aunque hablamos, claro, de una letalidad del 2%. A nosotros nos llama mucho la atención la cantidad de muertos, pero no es algo tan fuerte como quizás se pensaba. Toda muerte pues, es lamentable, evidentemente, pero claro, si manejamos cifras estadísticas, es verdad que el número de fallecidos es muy bajo. O sea, me refiero por el motivo de la alarma, ¿no? Porque los muertos, desde luego, nos duelen a todos, ¿no?, aunque estén al otro lado del océano, ¿no?, o en la otra parte del mundo, pero en términos de transmisión... de transmisión, bajo. Es decir, esta epidemia se está comportando igual que la epidemia que todos recordamos del virus gripe tipo A. Era una epidemia que contagiaba a muchos individuos y algunos ni siquiera se enteraban que estaban afectados y en la cual el número de muertos era muy reducido. Lo mismo que ahora, era elevada capacidad de propagación, baja capacidad de letalidad. Y en esta está pasando algo parecido. Realmente, si comparamos los 16.000 o 17.000 casos que llevamos hecho, que es probable que haya muchos más que no hayan sido detectados o que no se hayan informado, en fin, no sabemos. Y realmente lo que sí se han contabilizado, yo espero que son fiables estas cifras, las de los 350 fallecidos. Enseguida hablaremos de los hipocondríacos, ¿no?, que sufren mucho con ese tipo de noticias, pero ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Bueno, los síntomas son como una gripe, realmente son muy parecidos. La persona afectada tiene síntomas respiratorios, tiene tos seca sobre todo, tiene dificultad respiratoria. ¿Y por qué se fallece del coronavirus? Sí, ahora lo comento. Y tiene fiebre, que es uno de los elementos fundamentales, como la gripe también. Yo creo que diferencia un catarro de una gripe, porque el catarro normalmente no produce fiebre, pero en cambio la gripe sí. Además, imagino. Fiebre alta, tal. Entonces, todo hay que decir una cosa, y curiosamente, el catarro está producido por un coronavirus también.
Están por todos sitios, los coronavirus. Es un coronavirus adaptado a la especie humana hace muchos años y que está extendido por todo el mundo, evidentemente. Pero volviendo a su pregunta, ¿por qué se fallece? ¿Por qué se fallece? Este virus? Normalmente los datos que tenemos de lo que han suministrado las autoridades chinas son personas que tienen alguna patología previa. ¿Cuál? Diabetes, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, renales, problemas respiratorios crónicos. Entonces, sin mencionar, porque no quiero tampoco que la gente crea que porque tener asma, que podría ser una cosa, pues no, pero hombre, en general gente que tiene una patología previa. Hemos visto antes cómo se ha expandido el virus por todo el mundo, cómo los países están tomando medidas en los aeropuertos, incluso también, por supuesto, España. ¿Se está actuando correctamente para frenar el avance de este virus? Bueno, ¿en China o en el resto del mundo? Esa es la pregunta. Podemos contestar a las dos si quieres. Bueno, sí. Hombre, en China están tomando unas medidas increíblemente drásticas. ¿Nos imaginamos que aquí, en Europa, se pudiera cerrar un territorio donde viven 60 millones de personas? Y cerrar es cerrar, es decir... O sea, cerrar España, Calicanto, nadie va al colegio ni a restaurantes, podéis hablar. Hoy lo decía en otro programa de televisión, que estaba el piloto que trajo a estas personas, estos españoles estaban allí, que una de las cuestiones que le impresionó cuando iba a aterrizar en Wuhan es que parecía una ciudad fantasma. No había nadie. ¿Dónde estaba la gente? Estaba en sus casas, supongo yo. ¿Pero ¿no? eso era lo correcto o no? Bueno, hombre, sí. En términos prácticos, si tú quieres controlar una epidemia de este tipo, lo que tienes que evitar es que haya contactos entre personas sanas y afectadas. El impacto económico ha sido brutal, la bolsa de China se ha desplomado. Yo creo que es que en este caso, y que creo que ha sido lo que ha levantado la voz de alarma, ha sido la propia actuación de China, que creo que viene derivada también, pero creo que es bastante evidente que viene derivada de anteriores crisis sanitarias que habían tenido en China y que se les había escapado de las manos y que pusieron el foco de atención encima de ellos y han dicho, pues esta vez no nos vuelve a pasar. Sí, y construyen de repente 2 hospitales en 9 días para, digamos, esa publicidad o esa imagen de cara al exterior, de decir, pues mira, que sepáis que ahora sí que estamos poniendo medios para solucionar la cuestión, que realmente es como se tenía que proceder. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que esta actuación por parte de China, que es prudente para solucionar el problema que tiene encima de la mesa, es lo que genera alarma sobre el resto de la población. Dicen, oiga, si están haciendo esto es porque la situación es muy grave, pero hablamos de números y realmente es que hace un rato estábamos hablando también de la gripe. Es que igual... Enseguida vamos a hablar de la gripe porque Badiola es todo un experto, pero antes de nada me gustaría irnos con José Carlos Fuertes, porque ya les decíamos, ¿no?, que sí se ha causado una alarma extraordinaria con respecto a este coronavirus, y lo que le vamos a preguntar a través de nuestra compañera Cristina Santana es si se ha creado una alerta innecesaria. Cuando quieras. Muy buenas tardes, pues está con nosotros efectivamente José Carlos Fuertes, que nos comenta que tendríamos que hablar de pánico o de ansiedad generalizada. ¿Esto qué es, doctor, y por qué se produce? Esto es una reacción que sufren algunas personas especialmente vulnerables ante unas noticias como estas, que son catastrofistas, que están generando, a mi modo de ver, una alarma social brutal y que no están siendo adecuadamente filtradas. Hay un problema, el problema se está tratando y hay expertos que están perfectamente controlando la situación. El resto, lo que está ocurriendo al margen de eso, es una situación de angustia, que es preocuparse por algo que no es verdad, que no es cierto. Esa angustia existe, usted lo ha podido comprobar. Hay personas que no están sufriendo el coronavirus, pero que sí que tienen miedo. Hay personas que tienen pánico, que las consultas nuestras están aumentando. Doctor, estoy muy nervioso. Las personas que estaban bien, que tenían una ansiedad moderada, que estaba controlada, después de toda esta avalancha informativa, de todos estos miedos, tienen que aumentar sus tratamientos, porque no pueden dormir, porque están muy nerviosos, porque están con bajones de ánimo, porque creen que se van a contagiar. Estos son los hipocondríacos, son personas que sufren una enfermedad, y estas noticias, esta forma de contarlas a veces, la incrementa. ¿Y cómo se puede ayudar a esas personas? Porque por una parte está el tratamiento del virus, que además en España hay solo un caso, pero ¿cómo ayudamos a esas personas que están sufriendo por el miedo, por la ansiedad? Lo principal que yo les diría es que se alejen de las fuentes de información, que pasen unos días ajenos a toda esta marabunta, que se rijan exclusivamente por datos oficiales técnicos y que eviten los chascarrillos, las redes sociales, los comentarios de personas no expertas. De esa forma estarán mucho más tranquilos. Y si tienen alguna duda, pregunten a su médico de familia. Punto y final. Muchísimas gracias, José Carlos Fuertes, por habernos acompañado. Pues esos son los consejos del experto para ayudar a todas esas personas que estos días en los que tanto se habla del coronavirus puedan sentirse especialmente angustiadas.
Pues muchísimas gracias, Cristina Santana. Enseguida vamos a seguir con esta información, pero antes les damos una última hora que tiene que ver también con el aeropuerto de Zaragoza, y es que se está preparando nuestro aeropuerto para recibir, el aeropuerto de Barajas se prepara para un aterrizaje de emergencia de un avión canadiense con daños en una rueda. El avión sobrevuela el sur de Madrid quemando combustible para poder realizar esa aproximación. Como decimos, esto ocurre en el aeropuerto de Barajas. En el de Zaragoza lo que ha ocurrido ya es que de esos 22 vuelos que han tenido que ser cancelados, se han derivado 5 al aeropuerto de Zaragoza, unas derivaciones de vuelos que se han producido por un dron que ha entrado en el espacio aéreo del aeropuerto de Barajas. Enseguida les ampliaremos la información con nuestros compañeros de informativos, pero antes vamos a volver a lo que hablábamos, el impacto del coronavirus en las personas y sobre todo en personas que tienen sensibilidad a este tipo de noticias. Pilar. Sí, totalmente. Además yo claro, llevo 15 años pasando consulta y trabajo con muchísima patología de hipocondría, ¿no? Y por ejemplo, es verdad que hay una diferencia entre cuando apareció el ébola, que ahí sí que hubo muchísimo más despunte en los pacientes que incluso ya estaban dados de alta por esta patología y volvieron y retomaron porque pues toda la sintomatología de alarma se les amplificó y sobre todo pues el cuadro ansioso que genera, ¿no?, este tipo de patrón cognitivo. Y ahora con el coronavirus, incluso tenía un paciente que atendí la semana pasada que me decía, estaba como muy contento, en plan, fíjate que con el ébola se me disparó todo y con el coronavirus no tengo tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que no es, o sea, es cierto que depende de pero los informativos y los medios tienen que informar de lo que está pasando. El problema está en que hay determinadas personas que tienen una tendencia determinada a generar un patrón cognitivo frente a esa información. Entonces, yo creo que no es tanto problema de la información que se está dando, sino de la forma de gestión que tienen los pacientes propensos a sufrir hipocondría, que tienen un cuadro cognitivo que les hace sentir esa sintomatología ante la propia visión, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud hablaba hoy de informademia, aunque por aquí no estaban del todo de acuerdo, pero si queréis vamos a dejar un momento este debate porque hay uno que me interesa especialmente y es el de la gripe. Como decíamos, están las urgencias del Hospital Miguel Servet saturadas, ha pasado por ese aumento de la gripe que ya está en epidemia. Y le quería preguntar a Juan José Badiola, ya que tenemos su presencia hoy aquí. Hablaba antes de la gripe A, el miedo que causó la gripe A, y ahora estamos en epidemia en Aragón con la gripe A, precisamente. Efectivamente, es que la gripe A, primero volveré a decir que es una gripe de origen animal. Se le cambió el nombre porque los productores internacionales de porcino no quisieron que ese nombre fuera asociado a una infección como era la gripe. Pero realmente es una gripe porcina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los genes que forman parte del virus son de origen porcino. Pero dicho esto, es verdad que esa epidemia tuvo un comportamiento muy parecido a esta, también elevada capacidad de propagación y difusión. Es muy contagiosa, ¿no? Estamos viendo muy que contagiosa y muchos afectados es en el mundo. la tercera semana en su vida ya pero en Aragón. Letalidad muy baja. Eso fue y esto yo creo que va a ocurrir parecido. Pero en aquel momento lo que hizo ese virus es que al final ha pasado a ser un virus más, que forma parte de los que hay por el mundo funcionando, bueno, y funcionando, expandiéndose y tal. Y es curioso, las cifras que leí es que el 92% de los virus que están produciendo estos brotes de gripe que estamos teniendo en este momento son tipo A. Es curioso, porque antes era el B, había otros varios. ¿Y por qué en esta época del año siempre la gripe? Bueno, siempre, esto es característico porque los virus están de la siempre, época, ¿no? Sí, pero hay épocas en que trabajan mejor que otras. Entonces, prefieren estas temperaturas más frías que las cálidas. Las cálidas es más difícil. Entonces, yo creo que la gente lo que sí que tiene es conscientes, claro, es que estamos hablando de muertes en el caso de los coronavirus, pero la gente tiene que saber que una parte de esa población afectada de gripe también pueden derivar en una neumonía y algunos desgraciadamente se mueren también. Eso es una cosa que hay que tener presente. Entonces, bueno, la neumonía es una inflamación del pulmón y en función de la superficie o del volumen del pulmón afectado, pues va a depender su supervivencia o no. Ahí, claro, tiene mucha importancia el sistema sanitario. Y desde luego también tener precaución, ¿no? En lavar las manos, estar eso es para no infectarse del virus. Sí. Pero una vez que ya has adquirido una neumonía, si estás en un país con un sistema sanitario potente, como es el nuestro,
la posibilidad de que te mueras es baja. Pero aún así, gente que tiene patologías previas puede también fallecer. Juan José Badiola, ha sido todo un placer esta masterclass de coronavirus. Muchísimas gracias por acercarnos todas estas realidades de las que se hablan un día sí y otro también en los medios. De acuerdo, muchas gracias a ustedes.